Saludos familia de la fe, en este tiempo vamos a hablar acerca de la historia del rey David. Leamos para ello 1 Samuel capítulo 17 versículo 12. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Entonces vemos que fue el segundo rey de Israel, que fue el menor de sus 8 hermanos y que su padre fue Isaí, nieto de Ruth y de Booz. Vemos que el rey David fue un pastor de ovejas y que desde muy joven demostró tener mucho valor. David, músico por excelencia, se le pidió presentarse ante la corte del rey para tocar el arpa a causa de la turbada alma del rey Saúl. Posteriormente se enfrentó a Goliat, donde lo venció con una hazaña que señala el comienzo de su amistad con Jonatán, hijo de Saúl, y su desarrollo como militar y héroe del pueblo de Israel. Vemos además que Saúl intentó matar a David 2 veces, debido a que el pueblo mostraba preferencia por la manera en que David mataba a los enemigos del pueblo de Israel. Leamos ahora 1 Samuel capítulo 18 versículo 5 al 8. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Vemos que David se escapaba de las manos de Saúl y que a causa de esto vivía como fugitivo. Sin embargo, él no tocaba a Saúl aún pudiendo matarlo porque lo honraba. Leamos ahora 1 Samuel capítulo 24, 1. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraban a David. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondrá a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Estando David en Adulán huyendo, se le unieron 400 hombres que estaban afligidos, estaban endeudados, con amargura de espíritu. Sin embargo, David convirtió a esos hombres en unos soldados profesionales. Leamos ahora 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 al 2. Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar a otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán
de unos 400 hombres. Vemos además que una vez el ejército filisteo derrotó al ejército de Israel, el mismo soldado que mató al rey Saúl fue a comunicárselo al rey David. Leamos para ello Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5 al 11. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. Él respondió: sucedió que yo estaba en el monte Gilboa, y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté, y él me contestó: ¿quién eres? Le respondí: soy una amalecita. Entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Vemos entonces que una vez muerto el rey Saúl, inicia una nueva etapa en la vida del rey David. Se dirige al norte y en Hebrón lo proclaman rey, rey de Judá. Allí reinó por 7 años y medio. Leamos para ello 2 de Samuel 5:5. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Vemos entonces que tras la muerte de Abner, general del ejército del rey Saúl, quien reinó en su lugar, junto con Isboset en Israel, vemos que David pudo asumir el reino de todo Israel. Vemos también que David en su reinado logró conquistar tierras que habían sido conquistadas por los jebuseos, los filisteos, los amalecitas y otros feos, pero que después de esas conquistas hubo un enriquecimiento en el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a orar que el Señor traiga buenos gobernantes a nuestra nación, a nuestra tierra, que la palabra dice que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, pero que cuando el impío gobierna el pueblo se entristece, y que también debemos orar por las autoridades, sean buenas o malas, para que vivamos en quietud y reposo. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, bendecimos las personas que nos están viendo en esta hora, que seas tú llenándolos de tu presencia y que seas tú colocando hombres de bien, Señor, en autoridad, en gobierno, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que coloques personas sabias, personas honestas, personas, Señor, conforme a tu corazón, personas obedientes a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amado. Gracias, Señor, porque eres bueno, escucha nuestras oraciones. Amén y amén.